En esta oportunidad hablaremos de los aspectos morfológicos más resaltantes de los parásitos pertenecientes a la unidad de helmintología. Recordemos que estos parásitos tienen tres formas evolutivas principalmente: adultos o vermes, los gusanos, huevos y larvas. Esta unidad se divide en tres grandes grupos: nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, los gusanos redondos, y que estos tienen sexos separados, son los denominados gusanos dioicos. Los céstodes y los tremátodos son gusanos hermafroditas. Los céstodes son gusanos segmentados, a diferencia de los tremátodos que tienen forma de hoja. Iniciaremos con la morfología o descripción de Ascaris lumbricoide, que es el nemátodo más grande que parasita el hombre. El macho puede medir de 15 a 30 centímetros y la hembra de 20 a 35 centímetros. Esta diferencia de tamaño es una de las características de los nemátodos, debido a que la hembra es mucho más grande que el macho y termina en la porción posterior en forma cónica. Los machos son más pequeños y en la porción posterior termina en una curvatura ventralmente. En esta porción se observan las espículas y esta estructura es utilizada al momento de la cópula. Los huevos de Ascaris tienen tres capas: una membrana externa mamelonada de naturaleza lipoide, una membrana intermedia gruesa de naturaleza quitinosa y una membrana interna lipoide que está en contacto con las células germinativas de estos huevos. En esta imagen vemos un huevo a microscopía y podemos apreciar que estos huevos tienen color pardo o marrón debido a la pigmentación por los productos biliares. Estos son huevos fértiles. Sin embargo, para este parásito pudiéramos observar en materia fecal recién emitidas huevos infértiles debido a la biología de este nemátodo. Tricoris tricura, también denominado tricocéfalo o forma de látigo, debido a la característica morfológica de los adultos. Esto es porque los 2/3 anteriores de este parásito es muchísimo más delgado que el resto del gusano. Por esa razón es denominado tricocéfalo por su similitud a un pelo. Los huevos son de forma ovalada, tienen semejanza con un barril o balón de fútbol americano. La membrana externa es gruesa, en su interior hay células germinativas y la característica resaltante para estos huevos es que en los extremos posee tapones polares o tapones mucosos. Estos huevos también son pardos por la mezcla con los pigmentos biliares, y estos tapones mucosos son translúcidos, no son coloreados. Esta es una de las características morfológicas más resaltantes de estas formas evolutivas. Por su parte, Enterobius vermicularis, o también denominado oxiuro, en la porción anterior del gusano tenemos las estructuras de aletas cefálicas y el bulbo esofágico, que es de manera prominente. Los huevos tienen forma ovalada y poseen una cara plana y otra cara convexa, lo que le hace semejanza a una forma de D. Esta membrana externa es bastante gruesa y refringente, y en la porción interna puede observarse células germinativas, pero lo más frecuente es encontrar en su interior una larva bien desarrollada que por lo general tiene forma de D o de U. Fíjense que a microscopía podemos apreciar la membrana gruesa de Enterobius y refringente, característico de estos huevos. Adicionalmente, son huevos translúcidos porque no son pigmentados por los productos de la bilis. Los anquilostomidios tienen en la porción anterior, tienen la característica de poseer una estructura denominada cápsula bucal, y en la porción posterior, específicamente para los machos, tienen una estructura
que es denominado bolsa copulatriz. Para el caso de Ancylostoma duodenale, una de las características taxonómicas es la diferenciación de los dientes que poseen estos gusanos. Para Ancylostoma duodenale posee dos pares de dientes, uno a cada lado. Podemos resaltar que las otras especies que son especie específica para gatos y perros, que son los anquilostomidios de animales, se puede diferenciar mediante el número de dientes que poseen estas especies. Para el caso de la bolsa copulatriz, Ancylostoma duodenale, tiene una estructura característica de este género, que es el gubernáculo, y las espículas de este género son divergentes, es decir, estas espículas antes de salir de la bolsa se separan y por esa razón son denominadas de esta manera. Necator americanus tiene unas placas cortantes y son las estructuras que utiliza este gusano para fijarse a su hábitat definitivo. La bolsa copulatriz de Necator no posee gubernáculo y las espículas en esta oportunidad son convergentes, es decir, se unen antes de salir de la estructura. Los huevos de anquilostomidio son indistinguibles entre Ancylostoma duodenale y Necator americano. Por esa razón, se debe reportar huevos de anquilostomidio porque mediante esta forma evolutiva no puede ser diferenciado entre géneros. ¿Qué morfología tiene estos huevos? Pues posee una membrana bastante delgada. Fíjense que a observación microscópica pareciera que fuese delineado con un lápiz y es refringente. En su interior posee células o balsas de células que son denominadas blastómeras. Para el caso de los anquilostomidios pueden observarse 4, 6 u 8 blastómeras, y si son superiores a este número, estos huevos son denominados huevos morulados. Es importante señalar que entre la membrana y las blastómeras hay un espacio translúcido característico de la morfología de los huevos de anquilostomidio. Por su parte, las larvas de Strongyloides stercoralis tienen dos estructuras morfológicas a resaltar: el primordio y el esófago. Estas estructuras pueden ser una manera de hacer diferenciación entre Strongyloides y otros nemátodos. Entonces, para el caso específicamente de Strongyloides stercoralis, tenemos que ese primordio genital es prominente, es bastante grande y tiene forma de media luna. Por su parte, el esófago, que es en forma de reloj de arena, es un esófago corto. De manera adicional, los estudios epidemiológicos que pueden realizarse para el hallazgo y la identificación de larvas rhabditoides, tanto de Strongyloides como de los anquilostomidios, se puede diferenciar mediante estas estructuras morfológicas. Para el caso de las larvas de los anquilostomidios, entonces el primordio genital, en vez de ser prominente, es puntiforme, es mucho más pequeño. Y ya nada más por esta diferencia se puede hacer un tamizaje. Y para el caso del esófago, en el caso de los anquilostomidios, entonces este esófago es más largo que el que pudiéramos observar en Strongyloides. Es importante destacar que las larvas rhabditoides de Strongyloides stercoralis son las únicas larvas de la unidad de almitología que vamos a ver en esas recién emitidas de paciente, porque en otros gusanos vamos a observar la estructura de huevo. Y esto es debido a que la biología de Strongyloides stercoralis permite la liberación de estas larvas que son mezcladas con las heces en la luz intestinal y son eliminadas al medio ambiente.
Para el caso de los céstodes, vamos a iniciar con el género Tenia y recordemos que tenemos dos especies que parasitan al hombre, Tenia solium y Tenia saginata. Los huevos son indistinguibles entre estas especies, por lo tanto, el reporte, como en el caso de los anquilostomidios, se debe reportar como huevos de Tenia especie porque mediante esta forma evolutiva no se puede hacer diferenciación de especies. ¿Qué características morfológicas posee? Pues es un huevo redondo que tiene dos membranas y estas dos membranas hacen similitud a una membrana radiada. Lo que se reporta en la literatura que los huevos de Tenia tienen una especie o similitud a una rueda de carreta. En su interior tiene un embrión hexacanto que posee 3 pares de ganchos y esta membrana interna está relacionada con la oncósfera que contiene a un embrión. Para el caso de los adultos, recordemos que los céstodes tienen 3 porciones principalmente, escólex, cuello y el estróbilo, que está conformada por múltiples proglótidos. Para el caso de Tenia solium, estos escólex es piriforme y posee una corona de gancho. En el caso de Tenia saginata, es un escólex cuadrangular y no posee corona de gancho. Otra estructura en el adulto que puede diferenciarse entre especies son las proglótides grávidas, cuyas ramificaciones uterinas nos permiten diferenciar entre especies. Para el caso de Tenia solium, estas ramificaciones uterinas son dendríticas, tienen terminaciones dendríticas, como lo podemos apreciar en la fotografía, y para el caso de Tenia saginata, estas ramificaciones terminan de forma dicotómica o en forma de dedo. Entonces, esta es otra estructura del adulto donde pudiera hacerse una diferenciación de especies. Las larvas de Tenia solium, que está asociada a la cisticercosis en el hombre, es causada por la larva denominada Cisticercus celulosae. Estas larvas tienen una forma ovalada que en su interior posee un escólex invaginado. Como lo vemos en esta fotografía, el punto blanco corresponde al escólex invaginado. El resto de la vesícula está rellena de líquido para amortiguar estos o para conservar a la estructura parasitaria. Hymenopletis nana, o también denominada como Tenia enana, es un gusano más pequeño y el escólex es piriforme y tiene una corona de gancho. Este adulto es más pequeño, fíjense que las proglótides son más chiquitas y tienen forma trapezoidal. Por su parte, los huevos son translúcidos y tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que es la oncósfera. En su interior contiene un embrión hexacanto y posee 3 pares de gancho. Lo característico de Hymenopletis nana, que es una diferencia con otras especies de este género, es la presencia de filamentos polares, posee 4 filamentos polares en los polos de la oncósfera, y esto es característico de Hymenopletis nana. Para el caso de Echinococcus especie, que es un parásito que pudiera infectar el hombre y el hombre se comporta como un hospedador accidental, en el hombre entonces se va a observar la forma larvaria que para el caso de Echinococcus se denomina hidátide y que además es la causante del quiste hidatídico en los pacientes. Esta estructura o la estructura de la larva tiene una complejidad morfológica y de allí pudiera tener dificultad en el manejo clínico de estas estructuras parasitarias.
Tenemos entonces que la hidátide tiene una membrana o una capa germinativa que, como su nombre lo indica, es capaz de producir un progenie, y en el caso de hidátide entonces va a producir las vesículas prolígeras, que pueden ser vesículas prolígeras hijos, vesículas prolígeras madre, y en su interior cada una de ellas puede producir una unidad similar. ¿Qué podemos encontrar en esas vesículas? Pues pudiéramos encontrar protoxcolex y en su interior otras membranas que se generan en el interior de estas vesículas. Estas vesículas pudieran romperse y caer en el fondo de la hidátide. Entonces allí encontraríamos estructuras como restos de membrana, ganchos y protoescólex. Todo ese conjunto de estructura es lo que se denomina arenilla hidatídica. Los ganchos de este parásito son una estructura que es diagnóstica debido a las dimensiones y las características relevantes de estos ganchos. Esquistosoma manzoni es un tremátodo cuya excepción es que tiene sexo separado, a diferencia de otros tremátodos que son hermafroditas. Este gusano tiene un individuo macho y un individuo hembra. La morfología característica del macho es que posee un canal ginecóforo por donde se introduce la hembra al momento de la cópula. Entonces podemos apreciar que estos parásitos, por lo general, se pueden encontrar en pareja. Los huevos de Schistosoma manzoni son bastante grandes, son uno de los huevos más grandes que podemos encontrar en la unidad de herpetología. Son ovalados y la característica particular es que tiene un espolón lateral. Este espolón le permite al género diferenciarse entre cada una de las especies pertenecientes al género. En su interior posee una larva bien desarrollada que se denomina miracidio. Estos miracidios, en condiciones naturales, ingresan al hospedador intermediario o vector biológico, que son caracoles de agua dulce del género Bionfalaria. Al cabo de aproximadamente un mes de estos caracoles son eliminadas la segunda larva, que son denominados cercarias, en cursos acuáticos, y esta característica de las larvas es que tiene cola bifurcada. Para el caso de Phaseola hepática, los huevos son también grandes, son ovalados, y una de las características es que posee un opérculo, es decir, una especie de puerta por donde va a salir la larva posterior en el medio ambiente, posteriormente que esté apta para su liberación. Al momento que los huevos son eliminados por los hospedadores definitivos, son maduros y poseen en su interior células germinativas. Los adultos de Phaseola tienen forma de hoja y esta estructura es característica de los tremátodos. Posee dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. Como son hermafroditas, entonces en el interior de estos gusanos vamos a tener el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. El vector biológico o vector intermediario involucrado para Phaseola son caracoles de agua dulce del género Lignea. Paragonimus westermanni igualmente posee huevos ovalados muy similares a los huevos de Phaseola hepática, pero de menor tamaño. Igualmente son huevos operculados y en su interior poseen células germinativas que van a continuar su proceso de división en el medio ambiente para generar la primera larva. Los adultos de Paragonimus westermanni son igualmente en forma de hoja, son más pequeños que los adultos de Phaseola y tienen un tamaño similar a un grano de café.
Los vectores biológicos involucrados en la transmisión de este parásito son caracoles de agua dulce del género Aroapirgus. En este parásito hay un segundo hospedador intermediario que son crustáceos, por lo cual están involucrados en el ciclo de vida de este parásito. Con esta última lámina tenemos una referencia del tamaño relativo de los huevos de los helmintos que hemos visto hasta ahora. Fíjense que existen huevos pequeños, medianos y existen unos huevos de mayor dimensión, característico de cada una de las especies de helmintos que pueden parasitar al hombre. En los cuadros rojos son los parásitos que hemos visto hasta ahora en la unidad de mitología. Para que tengan, y esta referencia de tamaño es muy útil al momento de hacer el diagnóstico parasitológico y la identificación y el hallazgo de estos huevos en materia fecal. Con esta última diapositiva hemos concluido la morfología de los helmintos.